En la madrugada del 1 de agosto del año 30 a.C., dentro de una cámara vigilada del Palacio de Alejandría, Cleopatra Sepne Filopátor, la última soberana del Egipto tolemaico, despertó con las muñecas atadas a la pared por gruesas cadenas. No eran grilletes comunes, sino argollas de bronce romano grabadas con el águila imperial, un recordatorio constante de quién tenía ahora el dominio sobre su destino. En los pasillos exteriores, aquellos mismos que antaño vibraban con su voz y su autoridad, los soldados romanos marchaban bajo órdenes precisas: mantenerla con vida, conservar su aspecto presentable, pero sobre todo, mantenerla quebrada. Habían transcurrido 18 días desde que Marco Antonio se había quitado la vida en sus brazos, atravesándose el pecho con su espada, tras oír, por error, que Cleopatra había muerto. Ella lo había visto desangrarse lentamente, impotente para socorrerlo, mientras él murmuraba que había caído como debía hacerlo un romano, no capturado, sino libre. Pero Cleopatra no disfrutaría de esa elección. Octavio César, el estratega frío que controlaba ahora el mundo conocido, tenía otros planes cuidadosamente trazados para ella. Dicen que el cuerpo nunca miente, y el de Cleopatra, tras casi 3 semanas de encierro, narraba una historia de humillación metódica. Su cabello, antaño trenzado con perlas del Mar Rojo, colgaba sucio y sin forma. Las joyas que había portado como símbolos de su poder habían sido retiradas una a una. El maquillaje egipcio que solía aplicarse cada mañana, la galena negra delineando los ojos y el ocre rojo en los labios, había sido prohibido. Octavio quería que Roma contemplara a la ramera oriental sin su máscara divina. Para comprender cómo la mujer más poderosa del Mediterráneo había llegado a ese punto, había que regresar a la tarde del 1 de agosto, cuando las legiones de Octavio rompieron las últimas defensas de Alejandría. Cleopatra se había refugiado en su mausoleo, una tumba que ella misma había mandado construir años atrás para ella y Marco Antonio, diseñada como fortaleza y santuario final. Allí, rodeada de sus tesoros y venenos, aguardaba el momento de escapar de Roma de la única manera aún posible: la muerte. Pero Octavio no era un enemigo fácil de engañar. Envió a Cayo Cornelio Galo, uno de sus generales más fieles, no para atacarla, sino para negociar su rendición. Galo llegó al mausoleo con promesas cuidadosamente elaboradas. Si Cleopatra se entregaba, sus hijos serían perdonados, su dignidad respetada, su legado preservado. Era una mentira hábilmente tejida, pero lo bastante convincente. Mientras Galo hablaba con ella desde la entrada sellada, distrayéndola con su retórica diplomática, un grupo de soldados romanos trepaba por la parte trasera del edificio, usando cuerdas y ganchos, y penetró por las ventanas altas antes de que Cleopatra pudiera reaccionar. La hallaron con un puñal en la mano, a segundos de clavárselo en el pecho. Un centurión llamado Publio Servilio la golpeó con tal fuerza que la derribó al suelo. El puñal rodó fuera de su alcance, y cuando trató de alcanzar una pequeña botella de veneno escondida en su cinturón, Servilio la tomó del cabello y la arrastró lejos de todo lo que pudiera usar para morir. El arresto fue frío y meticulosamente cruel, diseñado para quebrarla de inmediato. Los soldados revisaron su cuerpo buscando venenos ocultos, desgarrando su túnica real, palpando cada pliegue de tela, cada joya, cada rincón de su piel. No era una revisión de seguridad, era una humillación deliberada. Querían que comprendiera sin duda alguna que ya no era una reina, sino una prisionera. El cuerpo que había usado como arma diplomática ante César y Antonio ya no le pertenecía. Fue conducida de regreso al Palacio Real,
aunque no a sus habitaciones privadas. La encerraron en una cámara pequeña, que antes servía para guardar documentos administrativos. Las ventanas fueron selladas, la puerta reforzada con hierro, y 2 guardias permanecían apostados afuera con órdenes estrictas: vigilarla constantemente, impedir cualquier intento de suicidio y reportar cada movimiento. Durante los primeros días, Cleopatra rehusó alimentarse. Era su último gesto de autonomía, su manera de morir poco a poco por inanición. Pero Octavio ya había previsto esa posibilidad. Envió a Olimpio, su médico imperial, con instrucciones precisas: mantenerla viva a cualquier precio. Olimpio comenzó a alimentarla por la fuerza, usando un embudo de bronce que introducía por su garganta para verter una mezcla de trigo molido y vino aguado. Cleopatra vomitaba, se resistía, intentaba cerrarse la garganta para asfixiarse, pero Olimpio era un experto en mantener vivos a quienes deseaban morir. Había alimentado a gladiadores heridos, a esclavos suicidas, a prisioneros de guerra, y sabía exactamente cuánta fuerza usar y cuánta comida forzar. Sabía cómo sostener la vida contra la voluntad de su dueño. Tras 5 días de esa alimentación forzada, Cleopatra ya no opuso resistencia, no por rendición, sino por agotamiento absoluto. Su cuerpo había sido reducido a un mecanismo biológico, sostenido no por deseo propio, sino por la voluntad ajena. Era exactamente lo que Octavio buscaba: una Cleopatra viva, pero sin alma ni agencia. Al 6.º día, Octavio decidió verla en persona. Llegó acompañado solo por 2 escribas y un intérprete, aunque en realidad no lo necesitaba. Cleopatra hablaba latín con fluidez, además de griego, egipcio, arameo y otros 6 idiomas. Octavio solo hablaba latín, y esa limitación, lejos de avergonzarlo, representaba para él la esencia de la superioridad romana. En su visión, Roma no debía aprender lenguas bárbaras. Eran los bárbaros quienes debían aprender el idioma de Roma. Los escribas registraron aquella reunión, cuyos fragmentos, aunque censurados, aún sobreviven en los archivos imperiales. Octavio se acomodó en una silla traída especialmente para él, mientras Cleopatra, encadenada, fue obligada a permanecer de pie. El gesto bastaba para dejar claro quién tenía el poder. «He venido a ofrecerte condiciones», dijo en latín, obligándola a responder en su lengua, no en la de ella. «Si cooperas, tus hijos vivirán. Si te resistes, compartirán tu destino». Cleopatra comprendía bien la amenaza. Sus 3 hijos menores estaban en otra zona del palacio, también bajo vigilancia romana. Cesarión, el hijo que había tenido con Julio César, había logrado huir semanas atrás hacia el Alto Egipto, pero los otros, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, los hijos de Marco Antonio, estaban completamente indefensos. Octavio los usaba como rehenes, sabiendo que Cleopatra, quien no había vacilado en eliminar a sus propios hermanos por el poder, tenía un punto débil cuando se trataba de sus hijos. «¿Qué deseas de mí?», preguntó, intentando mantener la voz serena pese a las cadenas. «La sumisión, tu fortuna y tu orgullo», contestó Octavio sin rodeos. Las arcas de Egipto, el oro de Nubia y las perlas del Mar Rojo eran parte del chantaje. Octavio necesitaba desesperadamente esas riquezas. La guerra civil contra Antonio había vaciado sus fondos. Sus legiones esperaban recompensas y Roma ansiaba botín. Egipto era la única fuente capaz de cubrir tales demandas. Pero Cleopatra, incluso cautiva, había logrado ocultar parte del tesoro. Octavio lo sabía. Necesitaba que ella revelara los escondites. Cleopatra negoció cada fragmento de información. Por cada cámara que confesaba, pedía un pequeño favor: ver a sus hijos unos minutos, recibir ropa limpia o reencontrarse con alguna sirvienta.
Octavio accedía en parte, luego exigía más. Era una danza peligrosa entre dos mentes calculadoras, una encadenada, la otra respaldada por legiones. Durante aquellos días, Cleopatra sufrió humillaciones cuidadosamente planeadas para destruir su imagen divina. Los egipcios la habían venerado como la encarnación de Isis, y Roma necesitaba destruir ese mito. Al 9º día, el médico Olimpio realizó un examen completo, supuestamente para evaluar su salud. En realidad, era una manera de documentar su humanidad. Tomó su altura, su peso, revisó sus dientes como si evaluara a un animal y anotó cicatrices de antiguos partos. Los escribas lo registraron todo. Mujer de 39 años, estatura de 1,5 metros, cuerpo debilitado por la desnutrición, cabello negro con canas prematuras, señales claras de agotamiento prolongado. Aquel informe serviría después en Roma para despojarla de su aura sagrada. No era diosa, dirían los oradores de Octavio, solo una mujer pequeña y envejecida. Fue una autopsia simbólica en vida. El día 12 le permitieron ver a sus hijos durante media hora. Fue el instante más cruel de su cautiverio. Los niños, de 10, 9 y 6 años, vestían túnicas romanas y lucían cortes de cabello al estilo latino. Les estaban enseñando latín, borrando con precisión toda huella de su origen egipcio. Cuando Cleopatra intentó abrazarlos, los guardias se interpusieron. «Sin contacto físico», ordenó el centurión. Tuvo que hablarles desde una distancia de 2 metros, como si fueran desconocidos. Alejandro, el mayor, fingió serenidad. «Madre, estamos bien, no te preocupes por nosotros». Pero Cleopatra vio la verdad en sus miradas. Estaban siendo transformados en trofeos romanos. Pasados exactamente 30 minutos, los niños fueron retirados. Cleopatra escuchó a Ptolomeo, el menor, llorar mientras lo alejaban por el pasillo. Esa noche intentó ahorcarse con las sábanas, pero los centinelas, vigilando a través de una mirilla, irrumpieron antes de que perdiera la conciencia. El día 15 llegó la peor noticia. Cesarión había sido capturado cerca de Berenice, traicionado por su tutor, Rodón, comprado con oro romano. Octavio ordenó ejecutarlo de inmediato. 2 Césares son demasiados, diría más tarde para justificar la muerte de un joven de 17 años, cuyo único crimen era su linaje. A Cleopatra no se le comunicó oficialmente, pero oyó a los guardias comentar el hecho fuera de su celda. Octavio quería que lo supiera sin decírselo directamente. Era tortura psicológica en su forma más refinada. A partir de ese día, Cleopatra dejó de hablar. Solo respondía con gestos, asentimientos o negaciones. El silencio se convirtió en su último refugio, su forma final de resistencia. El día 17, Octavio volvió. Esta vez traía noticias sobre lo que vendría. En 3 días partirían hacia Roma. Cleopatra viajaría con él para ser exhibida como trofeo en su desfile triunfal, encadenada mientras la multitud romana se regocijaba con su humillación. Después, según la costumbre romana, Cleopatra sería ejecutada por estrangulamiento en la prisión del Tullianum, el mismo lugar donde Vercingétorix había encontrado la muerte décadas atrás. Sus hijos no morirían, pero perderían su herencia. Serían criados como romanos, adoptados por Octavia, la hermana de Octavio, aquella misma mujer a la que Marco Antonio había humillado al abandonarla por Cleopatra. La ironía de ese destino era deliberada. Aquella noche, sola en su celda, Cleopatra tomó su decisión definitiva. No sería exhibida ante las multitudes de Roma, encadenada como trofeo. No permitiría que la asfixiaran para diversión de la plebe. Moriría como reina, bajo sus propios términos, de la única forma que aún le quedaba.
Al amanecer del día 18, el 12 de agosto del año 30 a.C., pidió autorización para visitar la tumba de Marco Antonio. Era una solicitud inusual, aunque no representaba amenaza alguna. Octavio aceptó, creyendo que era solo un gesto de despedida, quizá incluso esperando que el recuerdo del hombre muerto terminara de quebrar su espíritu. Cleopatra fue escoltada por 4 guardias hasta el mausoleo donde Antonio reposaba temporalmente. Frente a la tumba de su último amante, Cleopatra habló por primera vez en 3 días. Según el informe de los soldados, rezó en egipcio antiguo, invocando a Isis y Osiris para que le permitieran reunirse con Antonio en el más allá. Luego regresó voluntariamente a su celda, sin oponer resistencia. Los guardias, alertas tras sus intentos anteriores de suicidio, revisaron cada rincón de la habitación. No hallaron nada sospechoso. Lo que ignoraban era que Cleopatra llevaba días preparando su final, utilizando el único recurso que aún controlaba: la lealtad de sus sirvientas. Iras y Charmión, que la habían acompañado desde su juventud, tenían un acceso limitado para ayudarla a asearse y vestirse. Durante esos breves momentos, habían tramado el plan en murmullos y miradas. Cleopatra necesitaba un veneno, pero los centinelas inspeccionaban todo lo que entraba. El plan debía ser perfecto, invisible y letal. La tradición asegura que fue una cobra egipcia, un áspido oculto en una cesta de higos. Es una imagen poética, aunque poco probable. Plutarco, escribiendo un siglo más tarde, señaló que nunca se halló serpiente alguna en la habitación. Lo más verosímil es que Cleopatra utilizara un veneno líquido, una mezcla de cicuta, acónito y opio, escondida dentro de un alfiler hueco en el tocado de Iras. Era un método que Cleopatra conocía bien. Como reina, había experimentado con toxinas en prisioneros condenados, buscando la muerte más rápida y menos dolorosa. Hacia las 3 de la tarde, Iras y Charmión ayudaron a su reina a vestirse con su atuendo ceremonial completo, conseguido tras sobornar a un guardia con promesas que jamás pensaban cumplir. Era su última transformación. Después de 18 días de cautiverio y humillación, Cleopatra volvía a ser faraona de Egipto. Se colocó una túnica de lino real, el uraeus dorado sobre la frente y el cetro con el látigo cruzado sobre el pecho. Luego escribió una nota breve dirigida a Octavio: «Deseo ser enterrada junto a Marco Antonio». Con Iras y Charmión de pie a su lado, ingirió el veneno. La combinación de cicuta y acónito produce una muerte rápida, aunque no inmediata. Los músculos comienzan a paralizarse desde las extremidades, avanzando hacia el corazón y los pulmones, mientras la mente permanece lúcida casi hasta el final. Cleopatra alcanzó a reclinarse sobre su diván funerario, arreglar sus ropas y cerrar los ojos. Iras cayó primero, desplomándose a sus pies. Charmión sobrevivió unos instantes más, los suficientes para ajustar la corona en la cabeza de su reina, justo cuando los guardias irrumpieron en la habitación. «¿Esto está bien hecho?», gritó uno de ellos, horrorizado ante los 3 cuerpos. Charmión, con sus últimas fuerzas, respondió: «Perfectamente hecho, y digno de una descendiente de tantos reyes». Dicho esto, exhaló su último aliento. Los soldados corrieron a informar a Octavio, que llegó furioso, no movido por compasión, sino por la frustración de haber sido vencido por una mujer incluso en la muerte. Su gran desfile había quedado arruinado. Sin Cleopatra con vida, el espectáculo principal del triunfo se desmoronaba. Ordenó a Olimpio intentar reanimarla, pero ya era inútil. Cleopatra había vencido en su última batalla. Octavio dispuso una investigación exhaustiva. Torturaron a los sirvientes, interrogaron a los guardias,
Inspeccionaron cada rincón y cada objeto de la habitación. Jamás descubrieron con certeza cómo había obtenido el veneno. Ese secreto murió con Iras y Charmión. Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio, tal como había pedido. Octavio cumplió ese último deseo, quizás su único gesto de respeto hacia ella. La tumba jamás ha sido hallada. Algunos arqueólogos creen que yace bajo la Alejandría moderna. Otros sostienen que fue destruida por terremotos. Pero su paradero desconocido parece tan simbólico como su destino. En la muerte, Cleopatra escapó de Roma como nunca pudo hacerlo en vida. Sus hijos sobrevivientes fueron llevados a Roma y criados bajo la tutela de Octavio. Alejandro Helios desapareció de los registros históricos en su adolescencia. Se supone que fue eliminado discretamente por orden del propio Octavio cuando se convirtió en posible amenaza. Cleopatra Selene fue entregada en matrimonio a Juba II de Mauritania. Fue un destino más benigno que la muerte, aunque seguía siendo un exilio dorado. Ptolomeo Filadelfo falleció joven, por causas nunca registradas. La historia oficial que Roma impuso sobre Cleopatra fue implacable. La retrataron como una seductora manipuladora, una hechicera oriental que había corrompido a dos de los más grandes hombres romanos. Esa imagen degradante sobrevivió durante siglos. Shakespeare la inmortalizaría más tarde como figura trágica, pero siempre extranjera, como una amenaza a la virtud de Roma. Sin embargo, los romanos nunca lograron destruir la verdad esencial. Cleopatra gobernó Egipto durante 21 años, en una época en la que las mujeres no gobernaban. Negoció de igual a igual con los líderes de Roma. Tuvo hijos con dos de sus más poderosos hombres, y cuando la derrota se volvió inevitable, eligió su propia forma de morir. Octavio se convertiría en Augusto, el primer emperador de Roma, y gobernaría 40 años más. En su majestuoso mausoleo, rodeado de estatuas que glorificaban sus victorias, no hay mención alguna de Egipto. Esa ausencia fue intencionada. Cleopatra lo había vencido en el único terreno que realmente importa, el relato de su muerte. Si esta historia te ha conmovido, compártela no por el morbo, sino por la memoria. Recordar cómo los imperios reescriben la historia de quienes desafían su poder es negarse a permitir que los vencedores definan siempre la verdad. Suscríbete para más relatos donde las mujeres poderosas desafían imperios, donde la muerte se convierte en resistencia y donde los vencedores no siempre son dueños del legado.